Bueno, Y hay que ver en base a con qué se informa cada uno los datos que le llegan, ¿no? sí, aquella vieja cosa que hablábamos siempre de burbujas de filtros y eso. Pero recién mencionaba, me parece, Alan, algo sobre las elecciones de Estados Unidos, en Sí, donde están en duda, ¿no? Sobre la propuesta, qué la propuesta, buscar. los invito a, no, charlemos un poco sobre, y tomo como punta esto. Leí en una noticia hace poquito que en las elecciones de Estados Unidos que se vienen el año que viene se piensa que va a ser muy difícil seguir la narrativa o el hilo conductor, por así decirlo, de lo que habla la gente, un poco los temas que son los más calientes, porque es el año, o sea, es un año que termina siendo culmine de un proceso que viene siendo de fragmentación de la comunicación, de los temas, de los contenidos, pensando en gente que habla por WhatsApp, email, podcast, YouTube, medios, TV, radio, Reddit. Reddit, Es ahí como pesa bastante. foros. Entonces, era un poco charlar sobre esto de cómo está, si está ocurriendo en Argentina. Hablábamos de esto de, sería otra, una especie distinta de no la vemos, porque no la estamos viendo porque son conversaciones subterráneas o que son más privadas o que tampoco alcanzamos, porque qué sé yo, hay canales que son accesibles por cualquiera, YouTube, Reddit, pero no hay tiempo tampoco para estar siguiendo, che, qué comenta la comunidad de liberales en el canal de YouTube preferido de Milei. No, no hay tiempo, no hay vida. Y hay cosas, yo lo comparo de nuevo, en los dos capítulos vamos a hablar de Videomatch. Los 50 puntos de rating de Videomatch en los 90 no ocurren hace tiempo por una cuestión de que está totalmente fragmentada la comunicación y los canales y también las discusiones. Hablo de lo político, pero también capaz de otras cosas podemos mencionar, pero capaz ceñirnos un poquito a lo político nos ayuda para entender cómo se dan ahora Bueno, esas en discusiones. cine, series, cultura, etcétera, pasa algo parecido, ¿no? También Esto de un cuántas volumen. opciones tengo y qué enmarca mi experiencia. Bueno, me gusta más esa punta para decir de cuántas series fueron realmente masivas en el sentido de que todos terminamos hablando de ellas. Son Sí, pocas, ¿no? sí, no estamos todos viendo lo mismo. A mí la sensación que tengo es que si hasta hace unos años hablábamos de la conversación, así en singular, como el tema que se instalaba a través de redes o la agenda que se imponía no en los medios, sino en determinados espacios de las redes, también estalló. O sea, es muy difícil hablar de la conversación. Hoy en Argentina, ponele que pase con Gran Hermano, que es como el fingir demencia preferido del verano, pero en series y en otros consumos no sé si pasa. El otro día me contaba un compañero de trabajo que da clases en la universidad a chicos mucho más jóvenes que nosotros, que me decía, ni siquiera generacionalmente comparten consumos culturales. O sea, las múltiples burbujas, ya no hablando de redes, TikTok o lo que sea, las múltiples burbujas y nichos que hay no tienen un corte solo generacional ni de clase, la famosa interseccionalidad, que está re de moda hablar de eso, sino de gustos. Entonces, tenés el que ve anime acá, pero el de al lado ve otro anime del cual se habla en otro foro que no tiene nada que ver con ese. Digo, estalló. Venía pasando, tampoco es una novedad, pero esa sensación. Sí, y tiene que ver, supongo, medio que me responda a mí mismo, pero con la accesibilidad y por la cantidad de cosas, ¿no? Es más, ahora es mucho más accesible que hace 10 años o a 15, y también hay más, obviamente. Antes había, también cuando empezó el boom de la serie, qué sé yo, estaba Mad Men y todos hablaban de Mad Men, estaba de Sopranos, todo el mundo hablaba de Sopranos. Y si no le veías, te sentías quedabas un afuera. imbécil. Quedaba afuera. Sí, Tal sí. cual. Tal cual. Y si te spoileaban el final, típico el final de Game of Thrones al día siguiente, era como, bueno, es como la final del mundial. Yo siempre decía eso, es como la final del mundial. No puedes pretender que nadie te hable de eso. Ese nivel de masividad tenían algunas cosas. Hoy ya, no sé, Succession este año, pero tampoco, porque es una serie de HBO medio de culto, que la ve cierto sector, no es algo así tan popular. Claro, sí, pero estoy pensando, y los fenómenos masivos de hoy en día, tipo lo que hizo hace unas semanas Luquitas Rodríguez, que hizo un evento en el Luna Park, hubo 300, casi 400.000 personas viéndolo al mismo tiempo. Hay un montón de gente que no tiene ni la más pálida idea de qué es, Vos quién decís es Luquita Rodríguez. claro, vos decís, no solamente no lo ven, sino que no saben de su existencia. Claro, hasta lo más masivo, hay Vos antes, gente por ejemplo, que no capaz llega. no veías Tinelli, pero sabías que Tinelli existía y que era lo que todos veían. O te llegaba lo que había pasado. Ahora hay cosas que no tenés idea de qué está pasando. Mi hermana ve una novela coreana, por ejemplo, amo, porque la vi, es una bizarrez hermosa, que yo no tenía la menor idea que los coreanos hacían novelas. ¿Cuál era el registro de la novela coreana? Que distinto a lo que he visto, por ejemplo, de cosas japonesas que he visto,
En fin, cosas muy, muy raras, ¿no? Pero me hace pensar en esto del juicio moral que hay detrás de lo que estamos diciendo. Podría, bueno, a ver, pensemos, ¿qué es mejor? ¿Estamos diciendo o dando a entender que era mejor la época en la que todos teníamos una base compartida de creencias, si querés, que están un poco dentro del espectro político, peronistas radicales, eran como los temas, se hablaban dentro de las reglas del juego de la democracia, ¿no? De esas que ahora dicen que están más en peligro. Se hablaba más o menos de los... El cine era Hollywood, por ahí cine argentino, algunas cosas, y era ahí. Entonces vos tenías una especie como de kit al cual vos te podías poner al día de sentidos compartidos, de consumos culturales o idearios compartidos, ¿no? Y eso te permitía, por la positiva o por la negativa, relacionarte con los demás, ¿no? Vos ves Tinelli, yo no veo Tinelli, pero Tinelli nos une en un tema de conversación, que es pro Tinelli y anti Tinelli. Cuando vos fragmentás todo eso, se empiezan a perder como las bases de la cohesión. Dicen que con la comunicación pasaba lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se hablaba de que el hecho de que Facebook fuese la tecnología que unía a toda la Internet en una sola gran conversación fue lo que facilitó, en teoría dicen, estas manipulaciones electorales, estas, ¿viste? Perfilamientos de personas, intentos de manipulación? Entonces el hecho de que nos desperdiguemos nos va a dar esta situación en la que no tenemos a veces muchas cosas compartidas en las cuales conectar, y por otro lado, quizá va a ser mejor. ¿Tenemos que todos pensar lo mismo? ¿Tenemos que todos estar conectados a través de las mismas consumos culturales? Digo, ¿dónde está el equilibrio de eso, no? Yo no sé si está una cosa mejor que otra, pero a ambas cosas les veo cosas negativas Sí, y positivas. a priori te diría que algunas cosas sí son mejores, obviamente estar, a ver, particionados en los canales, por así decirlo, pero me da la sensación, no tengo argumentos sólidos para defender esto, de que hay algunas cosas en común que sí hace falta que tengamos. Algunos hechos concretos, ¿se entiende? De repente empezamos a hablar, y tampoco me quiero ir tanto porque me parece que la punta que vos tomás es más interesante, pero digo, hay algunas cosas que como sociedad deberíamos compartir en cuanto a, che, esto es medianamente así, y ya ahí me estoy metiendo en hechos Pero hay concretos. dos cosas distintas, me parece. Una cosa es compartir el conocimiento de la existencia de algo, ¿no? Y otra cosa es compartir un consenso sobre ese algo, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es poder hablar de lo mismo, incluso pensando distinto, pero sobre el mismo tema, conocer que existe. Y otra cosa es discrepar con respecto al valor que pueda tener eso, ¿no? Bueno, hablando entonces de conocer, también me parece que es importante estar al tanto de algunas cosas en común, más allá de que estemos de acuerdo o no, digamos, tengo que entender, estoy yéndome al extremo, pero digamos de que hay mujeres en el país que abortan, digamos, ¿se entiende? Antes, incluso es una buena cosa para el 2017, 2016, cuando estaba la discusión más fuerte. Quiero decir, eso es algo concreto que decís, che, debería el plural de la sociedad conocer que esto ocurre, ¿para qué? Para llevar a una discusión Bueno, o incluso el más ejemplo sólida. que da Juli implica que hay un consenso sobre algo. Aunque no encontremos un consenso temático, hay un consenso en el diálogo. En decir, vamos a dialogar sobre este tema. Porque existe este tema. Hay una serie que se llama Game of Thrones. Ok, existe. Ahora estamos en una situación en la que a veces la desarticulación de los conceptos básicos va al punto de que hay gente que dice que la Tierra es plana. Entonces, hay cosas sobre las que no nos podemos poner de acuerdo en cuestiones que antes eran indiscutibles. Tal persona merece la posibilidad de opinar. Si vos no reconoces al otro como un ser humano o como alguien que tiene la capacidad de opinar o la capacidad de pensar, no hay diálogo posible. Entonces llegás a un punto de extremos, ¿no? Estoy haciendo el ejercicio de irnos al demonio, ¿no? Sí, irte al grado cero de la discusión. Sí, sí. Para mí también hay los consensos también, o los consensos, los disensos tienen que ver con lo que es materia opinable. Lo loco es que sea materia opinable algo que hace 600 años o 500 años Viene siendo hecho. viene siendo un hecho, que es que la Tierra es redonda. Por eso esos hechos que ahora están los alternative facts o los hechos que no existen más o, ¿viste? O hechos a la carta. Ahora vos tenés hechos a la carta. Con eso, qué difícil se hace, pienso yo, encontrar los espacios mínimos para conectar. Porque no te estoy diciendo que todos tenemos que ver Game of Thrones, pero la gente se juntaba a ver Game of Thrones, por ejemplo. Ahora cuando se juntan, capaz que se junta un grupito de gente que ve la misma... pequeño consumo entre pequeños fandoms, ¿no? Pero los fandoms son más bien digitales hoy en día, ya no es tan físico, ¿no?
Entonces, no sé, también pasa esto de la microcelebridad, ¿no? Muchas veces se cuenta esta historia de que pasa alguien y vos, no sé, yo puedo ir caminando por Palermo mañana en Buenos Aires y ver a una persona rodeada de 12, 15 jóvenes que le piden una foto o algo y no tener la más pálida idea de quién es. Y capaz que es un super influencer de algo que no tengo ni idea, pero es una microcelebridad. Sí, ¿no? y te lo conecto con algo que nada que ver, pero hablamos un par de veces en este canal y el año pasado incluso con el tema de, vuelvo a algo viejo que ya quedó muy en el tiempo, pero es el atentado a Cristina y cómo no la vimos, de que podía ocurrir algo así. Después está el hecho de que eran minorías, puedes decir que eran minorías chicas, digamos. Vuelvo mucho al libro de Juan Rocco, que lo tenemos acá, en el sentido de cómo se arman esas cosas, ¿no? En lugares subterráneos de Internet y que después te explotan en la cara. Estoy yendo a un caso extremo como es un atentado, pero también un fenómeno político, un grupo de gente que apoya cierta cosa. Puede ser cualquier cosa, pero quiero decir, es la otra cara, ¿no? Digamos, cosas subterráneas que van ocurriendo, no las viste, y tampoco sé si tenés que verlas, pero digamos, como sociedad no las estamos perdiendo y nos terminan apareciendo de repente. No sé si era detectable, se entiende eso también, digamos. Bueno, intentemos. Si fuéramos a querer detectarlo, no podemos ver, por ejemplo, cambios en las condiciones materiales que hacen que esas cosas sucedan. Por ejemplo, ¿qué cambió en las condiciones materiales de los medios de comunicación, los estudios de cine y series o su financiamiento que antes hacían que todo el mundo viera Friends o Netflix y fuera un fenómeno mundial, y perdón, Friends o Seinfeld, y hoy en día no lo sean, por ejemplo? Bueno, se achicaron los estudios, se achicaron en realidad los estudios se agrandaron. Se achicaron los estudios medianos y chicos, bajó el presupuesto de muchas cosas, se atomizó los medios de consumo de las cosas. Antes era todo cadena, y la cadena te daba un producto que lo pasaban en todos los canales o lo vendían al extranjero y lo veías en Argentina, en Chile, en Kenia y en todos lados se veía Friends, ¿no? Ahora capaz no hay esa llegada, no hay esa inversión, tenés demasiadas opciones, como decías vos. O se multiplican las opciones. Claro. El otro día vi esta peli de Netflix con Julia Roberts, bueno, del mismo director que hizo Mr. Robot, no me acuerdo. Sí, Sam Esmail. La peli se llama... Dejar el mundo atrás. Sí. Hay un chiste de la peli que es clave para la trama, que es la hija más chica ve Friends. Sí. Que es como, tiene 11 años y ve Friends, que es algo que ya vimos todos y para ella es como una novedad que me parece que funciona bien con respecto a, en una época veíamos todo eso, para otra persona es una cosa absolutamente nueva y de hecho quiere saber el final. El final de Friends es algo como obvio. A mí sí me genera como... Sí me parece interesante, más allá de emitir un juicio o tratar de analizar si está bien o mal compartir o tener un contexto en común sobre el cual podamos discutir o compartir los mismos conocimientos sobre hechos, por decirlo así. Incluso en otras épocas, creo que a todos nos pasó que cuando éramos adolescentes, creo que le pasa a cualquier adolescente, estaba bien que tus padres no conocieran aquellos consumos que vos tenías, ¿no? Porque necesitas diferenciarte. Si tus viejos cantaban la canción que a vos te gustaba o que escuchabas en ese momento en un Era disco una y ahora en tragedia. Spotify. Claro, era una tragedia. Inmediatamente escuchabas otra cosa o te diferenciabas. El gesto de la gente joven, anda, me voy de Facebook, se llenó de viejos. Están mis tías en Facebook, ¿qué voy a hacer ahí? Me parece que es algo que sucede en la necesidad de diferenciarte generacionalmente de aquellos con los cuales querés estar lejos. También. Creo que también cuando buscas tu identidad y lo que te reconforta en hace 20 años o ahora, tratas de buscar círculos más pequeños de cosas en común. Y por otro lado me parece interesante ver qué le pasa a cada uno con cómo se siente eso, ¿no? O sea... Yo ponele que no veo fútbol, no me gusta el fútbol. Voy a dar un ejemplo re burdo. Soy el meme de terminó el mundial y chao, no veo más fútbol. En el último mundial había algo que me parecía alucinante, que era, che, estoy viendo lo mismo que ve la mayoría y por primera vez en años voy a trabajar el lunes y puedo comentar sobre fútbol porque comparto eso y me resultaba no compartir la opinión, ¿no? No compartir la opinión. Aparte puede ser dispararse para cualquier lado, pero sí me resultaba muy placentero salir de mis nichitos, por decirlo así, por un rato y saber que estábamos, que la vimos todo, Claro. por decirlo así, pero por un rato digo compartir Era cómodo. ese objeto en común. No sé si era cómodo, me daba placer porque normalmente siento que, bueno, veo una serie que dan en Apple TV, que le ven 5 personas. ¿Y no les da la impresión que con esta hiperfragmentación de los contenidos
no sé, vos ponías el ejemplo, Javi, de la gente que está convencida de que la Tierra es plana. Hay algo que no está vinculado con la argumentación, porque esos micronichos, esos pequeños intereses que, bueno, que uno encuentra ahí, que se tiende a caer por la cantidad de contenido que hay, se tiende a caer en el agujero del conejo, ¿no? Siempre hay cosas nuevas y vas profundizando y es como que te vas especializando cada vez más, la gente se va especializando más, pero a su vez se va cerrando. Entonces, ¿cómo se consigue discutir esas cosas cuando sabes que los argumentos no sirven? Yo creo que es empatía, pero también creo que hay un punto en donde es... O sea, podés escuchar y ser escuchado, pero no sé si podés ir mucho más allá porque parte de un sistema, no sé, de creencias. Estoy pensando en otro ejemplo, eh, medio duro, pero digo, en la época en la cual los días previos a que se votara y se aprobara el aborto, la época en la que hablábamos mucho, yo trataba de ponerme, por ejemplo, o trataba de tener una conversación o ponerme a pensar en alguien, en una mujer de mi edad, pañuelo celeste, yo usaba un pañuelo verde, de qué imaginaba cuando me decía che, vos sos una asesina de bebés, que es como lo peor que alguien le puede decir, es como, qué horror. Y pensaba, digo, bueno, no sé si vamos a llegar por más argumentos científicos y de derechos humanos que yo tenga al punto en el cual nos podamos convencer de otra cosa. Pero por un segundo podía entender la mirada de esa persona porque se estaba parando en eso. Digo, bueno, si lo pienso así y borro todo lo otro, bueno, sí es tremendo, qué villanía. Pero no sé si eso puede llegar a un convencimiento de las partes. No sé, hay un punto difícil ahí. ¿Sabes a qué me hiciste acordar? Que ya lo hemos hablado con vos, Juli, es no experimento, sino el trabajo que hizo Victoria De Masi con la cobertura de la campaña de Milei, que fue... Hizo un laburazo, me encanta lo que hizo. Contalo un poco más, pero fue meterse de lleno en lo que era el mundo libertario, incluso con, el dato de color fue que usó un celular aparte, digamos, con el que fue consumiendo contenido libertario y le fue apareciendo ese mundo en sus redes sociales. Quiero decir, hizo esto que estamos diciendo, digamos, se metió en ese mundo subterráneo para ver cómo era, cosa que rara vez hacemos nosotros. Esto Juli lo mencionaba en el sentido de ponerse, hacer un ejercicio mental de meterse en ese pañuelo celeste, pero ella lo hizo, digamos, con la tecnología. Me parece que no sé cuáles formas hay de hacerlo, pero sería interesante para entender un poco todo esto que dice Hoppe, digamos, la gente que tiene otra creencia totalmente opuesta a las nuestras. Bueno, la capacidad de dialogar, de jugar al mismo juego, sin importar, sin necesariamente ganar, en términos así argumentales, Es muy maduro, igual, es como muy... pero es la clave de todo, de toda convivencia. Porque existe el Congreso, por ejemplo, en donde vos tenés, ahora que tanto todavía existe. está hablado esto de que si el Congreso es necesario o es un escollo, ¿viste? Y existe para que estén representadas todas las voces en distintas intensidades, de acuerdo a las elecciones y todo eso, pero existe para que haya un terreno de juego en común, donde decimos, che, el juego se llama manejar este país, se llama democracia representativa republicana y se juega así. Unos ganan, otros pierden, a veces va más o menos, lo que fuere, pero hay un consenso básico. Quizá eso es lo que tenemos que proteger, ¿no? La capacidad de hablar con quienes no acordamos. Y es cada vez más importante, ¿eh? Porque a nosotros mismos nos pasa. Sí. Y siempre nos pasó, siempre hay selección por afinidad. En el grupo de amigos de uno no dice, voy a aplicar la cuota de libertario, de socialista, de comunista y de, no sé, y de hincha de Boca. Entonces tengo que tener uno de cada uno. No es la idea, ¿no? Pero yo creo que, es más, de hecho los grupos de amigos de uno son bastante homogéneos, son demasiado homogéneos a veces. Hay un libro excelente de Guadalupe Nogués, que lo hizo con el equipo del Gato y la Caja, que se llama Pensar con otros, que básicamente habla de esto que estamos diciendo y de las herramientas que tenés que tener para predisponerte a
a ceder en tus Pero hay opiniones. que hacerlo y hay que enseñarlo eso desde temprana edad Sí, inclusive. y no es fácil, o sea, Igual no estabas contando, no, vos, Hopi, contabas que polarización es la palabra que eligieron para representar el 2023 desde la RAE, de la fundación de la RAE. Digo, que va exactamente Va en para el el otro sentido lado. opuesto de Te estas está buenas dando la intenciones. pauta del estado de la cuestión, ¿no? De que estamos polarizados. Exactamente. Unidos o polarizados. Sí, señor. Yo creo que es sintomático el hecho de que esta última parte solamente se vea el plano general, porque quiere decir que están contempladas todas las voces. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias por invitarme, eso se puede decir al se final. puede decir, lo metemos ahí como bonus track. Está muy bien, gracias, la pasé muy bien. Gracias a vos, Juli.